Menos cuentos personales con Dios. Hoy es el tema número 22. Y el tema de hoy, el título de hoy es Cuando tu fe es sacudida. Ustedes saben que muchas veces Dios permite cosas donde, verdad, se dan esos encuentros, pero antes de tener ese encuentro, nuestra fe muchas veces es sacudida, ¿verdad? Entonces, acompáñenme a leer Mateo capítulo 14, el Evangelio según Mateo, capítulo 14, vamos a leer versículo 28 y nos vamos a poner en las manos del Señor, amén. Mateo capítulo 14, versículo 28, ¿estamos ahí? Dice así: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Acompáñame a hacer una oración, amén. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por su amor, su misericordia y su paciencia, por todas las cosas que hasta este momento nos ha concedido y nos ha permitido aquí en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos llegar aquí con bien a este lugar que cuando nos reunimos se convierte en su casa. Pedimos, rogamos, Padre, que nos conceda la guía de su Espíritu Santo en ese tiempo de enseñanza, que nos conceda un corazón enseñable, un oído atento a su voz, que podamos estar bien atentos a la voz tras la voz, Padre, a la voz de su Espíritu que nos redarguye, que nos constriñe, Señor. Oramos por aquellos que se vayan a unir, Señor, a través de la transmisión a esta enseñanza, también a aquellas familias a quienes llegue, que durante este momento también se convierten en parte de esta congregación, Señor, que tu palabra llegue, Señor, y cumpla el propósito por el cual tú permites que llegue a sus hogares, Señor, esas personas. Y a nosotros ayúdanos a aprovechar el tiempo para ser instruidos, redarguidos, corregidos, para estar preparados para toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén y amén. Nos vamos a continuar. Todos hemos leído este pasaje, ¿verdad? Muchas veces gracias, hermano. Hemos aprendido y bueno, pero seguimos aprendiendo la palabra de Dios porque es inagotable, amén. ¿Qué vamos a aprender si el Señor lo permite? Bueno, que una fe genuina puede tambalearse a veces. Bueno, podemos tener momentos, ¿verdad?, difíciles, pero nunca queda fuera del alcance del Señor. Así que, para este pasaje que leímos, hermanos, nos muestra algo muy importante, hermanos. A veces venimos cargando con cosas, ¿verdad?, que nos pueden estar ahí frenando nuestro crecimiento. Muchos de nosotros a lo mejor podemos pensar que si mi fe fuera fuerte no estaría dudando, ¿no? Porque entonces el que duda se siente culpable, el que lucha se siente débil y el que se está hundiendo se queda callado. Pero aquí en este pasaje aprendemos algo que es muy profundo para nosotros, que Pedro tuvo una fe real porque, ¿verdad?, le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Pero a pesar de eso, en un momento, pues fue sacudido y se empezó a hundir. Entonces aquí la pregunta no es si nuestra fe será aprobada o será sacudida. La pregunta es ¿qué vamos a hacer o qué hacemos cuando todo eso ocurre? Amén. Entonces, nomás voy a explicar un poquito del contexto. ¿Qué es lo que había pasado? No vamos a leer los versículos anteriores ni posteriores, solamente voy a explicar qué había pasado. Bueno, nuestro Señor Jesús envía a sus discípulos al mar. ¿Se acuerdan? Un poquito antes de eso. Pero esto no fue un accidente, no fue por casualidad, todo era por una dirección de parte de nuestro Señor. Y en medio de la obediencia, en medio de esa orden, ellos se van aparte, él se va aparte y luego ellos se van. Bueno, viene la tormenta. Esto nos enseña algo también. Hermanos, a veces tenemos una idea, ¿verdad?, de que si estamos dentro de la voluntad de Dios, pues no van a pasar cosas en nuestra contra. Pero miren, estar en la voluntad de Dios no nos excluye, no nos exime, no nos, ¿verdad?, exenta de atravesar momentos difíciles, tormentas. Porque los discípulos fueron obedientes, ¿sí o no?, a la orden del Señor. Ellos estaban haciendo, digámoslo, la voluntad de Dios, pero ahí se presentó algo. Y de este pasaje vamos a tratar de aprender, amén. Entonces, vamos con nuestro primer punto, una fe que responde a la voz de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok?
Vamos a leer el versículo 28 una vez más y el 29 también. Dice lo que dice ahí. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Ok? Hasta ahí nada más. Bueno, miren hermanos, aquí Pedro tuvo una iniciativa, porque le dijo: si eres tú, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? Pedro no salió del agua por una corazonada, o porque sintió que quería hacerlo, no. Por querer demostrar que era mejor que los otros 11. Su frase fue la siguiente: Señor, si eres tú, ¿verdad? Le dijo: manda que yo vaya. Y esto es muy importante aquí porque, miren, no vamos a explicar esta parte así, pero lo voy a resumir. En el original, la palabra sí, o sea, lo que se traduce por sí, no implica necesariamente una duda, sino una condición, es un condicional de causa. Entonces podría entenderse de la siguiente manera: puesto que eres tú, manda que yo vaya. Hermanos, Pedro reconoce que el poder no está en él. O sea, no estaba diciendo: bueno, pues si yo soy el papa, ¿verdad? Si yo soy el más dotado de los... Manda que no. ¿Qué le dijo? Si eres tú, manda que yo vaya. Entonces Pedro no estaba adjudicándose así una habilidad o un poder. Estaba reconociendo que el poder no estaba en él. Que el poder tampoco estaba en el agua, ¿no? Porque pudo haber dicho: bueno, si esta agua, Señor, no estaba en el agua, sino en la identidad de quien lo llama. Hemos conocido y estamos conociendo a aquel que nos ha llamado. Sabemos quién es aquel que está, así como Pedro lo vio, ¿verdad?, sobre las aguas. Sabemos quién es el Señor que está sobre las aguas. Hermanos, la fe no es creer que yo puedo hacer cosas grandes o muchas cosas solamente. Es creer que aquel que llama tiene el poder y la autoridad para sostenerme. ¿Usted cree que el Señor tiene el poder para sostener su vida? ¿Para sustentar todo lo necesario en nosotros? Pues debemos obedecer a la voz de aquel que nos dice: ven, porque ahorita vamos a ver la respuesta del Señor. Pedro no cambió, entonces, fíjense, vamos a ver aquí. Pedro no caminó sobre el agua porque manifestó, porque ahora dicen así, no, manifiéstalo, ¿no? Como está la moda ahora, hay que manifestar dinero, hay que manifestar riqueza, ¿no? Pedro no caminó sobre el agua porque manifestó o porque declaró que el agua se pondría sólida. ¿Por qué caminó? Él caminó porque Jesús dijo una palabra. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ven. Aquí sucede algo muy interesante, miren. Para entender algo, existe una distinción entre la palabra, ¿verdad? La palabra que conocemos escrita, la palabra de Dios, que se le conoce en teología como el Logos, y el rema, la palabra que Dios específica nos da y que es viva, que nos da para una situación. Pedro necesitó en ese sentido un rema, una palabra específica de parte de Dios para salir de la barca. Y algo muy interesante aquí, hermanos, es que para los marineros de la época, abandonar una barca en medio de una tempestad era un suicidio, hermanos. ¿Cómo se iban a salir de la barca? La barca, hermanos, era el único lugar seguro que tenía un marinero en el mar, en una tempestad. Pedro abandona esa seguridad natural por la seguridad sobrenatural de la palabra de Dios. Esa palabra que Jesús le dijo, que fue: ven. Entonces, ¿qué sigue diciendo el versículo? El texto que Pedro descendió de la barca. Ok, bueno, hermanos, ¿cuántos saben que la fe tiene pies? ¿Sí sabía eso? Bueno, la fe también tiene pies. Miren, las barcas de aquellos días, de la época que era la Galilea del siglo I, tenían bordes muy altos, ¿ok? No era dar un paso así como de repente nos imaginamos, ¿no? Que nomás así, no, eran altas, no era tan sencillo. Esto implicaba entonces un esfuerzo físico para trepar y saltar, ¿verdad?, hacia lo que pues lógicamente era la muerte segura, ¿no? Porque no era fácil tampoco dar el brinco, requería un esfuerzo físico.
Hermanos, la fe real nos va a llevar, la fe verdadera, la fe genuina, nos va a llevar a algo que nos va a llevar a soltar algo que parece seguro, como la barca, en este caso Pedro, ¿no? Para abrazar algo que parece imposible, pero que tiene la garantía de la voz de Jesús. Hermanos, la fe no es un salto al vacío, es un salto hacia la persona que nos ha hablado. No descansamos en nuestra capacidad de caminar o creer que tenemos la capacidad de caminar sobre el agua, no, sino en la autoridad de el ven del Señor. Hermanos, hoy muchos viven bajo la sombra de fracasos, ¿verdad? Del pasado, olvidando que también hubo momentos en que sí creyeron. Antes que Pedro se hundiera, no vamos a llegar todavía, pero antes que Pedro se hundiera, ¿qué pasó primero? Caminó, ¿sí o no? Dio unos pasos. Y eso, pues claro que cuenta. Y aquí quiero dirigir algo muy, muy especial, como todo lo que se dice aquí siempre, ¿verdad? Debemos, hermanos, si usted ha creído y hemos creído en la palabra de Dios y hemos dado esos pasos, debemos recordar que estar en un momento difícil hoy, pues no desaparece la obediencia que en algún momento hemos dado a Dios. Aquellos que han dejado algo, ¿verdad? Confiando en la promesa de Dios, que han dado un paso fuera de la barca, aquellos que han diezmado cuando el dinero no alcanza o no alcanzaba, eso fue un paso fuera de la barca también. Aquel que perdonó a quien no merecía, solo porque Jesús nos ha enseñado, nuestro Señor perdona, está también caminando sobre el agua. No dejes, hermano, hermana, que tu situación actual te convenza de que nunca has tenido fe, si es que sí has tenido, ¿verdad? Si estás donde estás por haber obedecido a Dios, escúchame esto, tu fe es real, su fe es real. Si está aquí por obedecer a Dios, obviamente. Ahora, la fe no es ausencia de miedo, ¿verdad? Es presencia de obediencia más que nada. Porque es crucial, hermanos, entender que, desmitificar la idea de que para tener fe hay que siempre sentirse valiente, y la realidad es que, ¿verdad? No siempre. Pedro probablemente estaba aterrorizado, y lo vimos más adelante, ¿no? Pero sus manos tal vez temblaban mientras soltaba el borde de la madera de la barca, cuando empezó, ¿verdad?, a moverse. Pero hermanos, la fe, más que sentirse, la fe se hace. Si esperamos a no sentir miedo para servir a Dios o para tomar esa decisión difícil, nunca vamos a salir de la barca. La fe, hermanos, es el valor de obedecer aún con las rodillas temblando a veces. Porque no estamos confiando, a lo mejor, ¿verdad?, nuestra humanidad reacciona, pero que no se nos olvide a quién vamos, a quién estamos obedeciendo. Porque la barca, hermanos, representa lo conocido, lo que podemos controlar, ¿no? Para un pescador de aquellos días, perdón, la barca era su identidad, era su sustento, era su refugio, su lugar seguro, vaya, su comodidad, su tranquilidad, ¿no? Y quedarse fuera de la barca era algo completamente ilógico. Y aquí viene un desafío para nosotros, hermanos. A veces, hermanos, el lugar más seguro que a veces creemos que tenemos o donde estamos es el más peligroso para nuestro crecimiento espiritual. La barca te mantiene seco, ¿verdad? Pero te impide conocer el poder de Cristo que sostiene sobre el abismo, que sostiene la vida de sus hijos. Y aquí sale una buena pregunta. ¿Qué barca, hermanos, está impidiendo? Yo le pregunto de esta manera con todo el amor de Cristo. ¿Qué barca te está impidiendo experimentar el milagro, el poder de Dios,
en tu vida, en mi vida? ¿El orgullo? ¿Es la comodidad? ¿O es el miedo del qué dirán? Muchas veces eso también nos puede pegar, ¿no? No, pues, ¿qué es esa barca que nos está deteniendo ahorita de dar ese paso de fe, de obediencia, para acercarnos más al Señor? Porque, hermanos, la fe necesita ser formada. Pedro tenía una fe de arranque, fíjese esto. Es decir, que un entusiasmo para salir. Sí, yo voy, Señor, ¿no? Pero Dios quería darle una fe de proceso, es decir, una capacidad de permanecer. Esa fe que usted y yo tenemos es real, ¿verdad? Que usted y yo tenemos. Pero Dios la va a llevar, esa fe, a la escuela de la tormenta, no para destruirla, porque obviamente no es lo que quiere el Señor, sino para que deje de depender de nuestros impulsos, para que nosotros dejemos de depender de nuestros impulsos y dependa solo de su mano. El problema entonces es que hoy muchos de nosotros, o de muchos de nosotros, no es que no hayamos salido de la barca a veces, porque a lo mejor hemos dado pasos de fe. El problema es que una vez en el agua nos olvidamos quién fue el que nos invitó a salir. Entonces, caminar sobre el agua por una palabra de Dios no nos hace inmunes a la realidad de nuestro entorno, a lo que puede suceder externamente. Porque el mismo Pedro tuvo, ¿verdad?, fe para saltar. Pero Pedro, que está a punto en este momento de recibir una gran lección de fe. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Fíjese, una fe que se distrae en medio de la tormenta. Entonces aprendimos que tenemos que, ¿verdad?, salir de nuestra barca, de nuestro lugar seguro, confiando, ¿verdad?, en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos ha dicho ven. Pero bueno, una vez que salimos también hay otra lección, como también lo hubo para Pedro. Entonces vamos a ver este punto, una fe que se distrae en medio de la tormenta. Versículo 30, vamos a leer ahí, Mateo 14, versículo 30, fíjese. 14:30 de Mateo, dice así: pero al ver el fuerte viento, o sea, ya aquí había salido, ¿ok? Ya había caminado, ¿no? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Ok? Esto fue lo que dijo. Bueno, es crucial notar algo muy importante aquí, hermanos. El viento no aumentó cuando Pedro bajó, no necesariamente. El texto no dice que se desató una nueva tormenta. La tormenta, hermanos, ya era el escenario original, o sea, ya estaba. ¿Sí me explico? O sea, no que cuando él pisó ya se hizo más fuerte, no, ya estaba. No necesariamente fue así, ya la tormenta estaba, ¿ok? Como lo que dijimos antes, en ese mar en el que estaban era el mar de Galilea. Y era famoso por sus vientos, ¿verdad?, fuertes, el aire frío que cae por el aire frío que cae de las montañas. Estos vientos, hermanos, crean un ruido blanco, o sea, el ruido que se produce, ese viento, ¿no? Y olas que chocan en direcciones confusas. La distracción de Pedro, hermanos, ¿cuál es aquí nuestra enseñanza? No fue un cambio en el clima, ¿ok? Porque no necesariamente el clima cambió, el clima ya estaba. Sino, ¿qué fue lo que cambió? Sino lo que hubo un cambio fue en su referencia. Mientras su referencia era la voz de Jesús, era esa palabra que le dijo, ven, el viento solo era ruido de fondo. Pero cuando el viento, hermanos, se volvió su referencia, Jesús se convirtió en el ruido de fondo. Si Dios, hermanos, ya nos ha dado una palabra, ¿verdad?, nos ha hecho un llamado, nos ha, ¿verdad?, confrontado, no dejemos que el ruido de la tormenta haga que nos olvidemos de esas palabras que el Señor nos ha enseñado o que en esta hora Dios está diciendo. Miren,
el versículo que ahorita leímos dice que vio, ¿verdad? Bueno, en el original, ¿verdad? Esta mirada, bueno, esta palabra implica una mirada de observación detenida, no era un vistazo nada más. Pedro se quedó, digámoslo así, mirando, ¿verdad? El viento, ¿no? Como estudiándolo, vaya. En aquellos días, hermanos, un marinero nunca miraba las olas para guiarse. Fíjese esto, no, era algo que no hacían, no tenían que hacerlo. ¿Sabe qué era lo que miraban para guiarse? No sé si se acuerdan. Miraban a las estrellas, a un punto o un punto fijo en la costa. Mirar las olas, hermanos, era la receta segura para el mareo o la distracción o la desorientación. Tenían que ver a un punto fijo. No podían ver a las olas porque ahí se iban a perder. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que la fe verdadera, la fe genuina, no ignora la realidad. Tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo que rechaza a nuestro Señor, ¿sí o no? Y que va en contra de todo lo que es y todo lo que significa y todo lo que representa a Dios y su naturaleza. Entonces la fe real, la fe genuina no ignora la realidad. Pero, a pesar de todo eso, se niega a ser gobernada por ella. ¿Se acuerda? La semana pasada, hace unas semanas, recordamos el pasaje de Daniel y los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? ¿Ellos dónde estaban? En un reino pagano. Adoraban a quién sabe cuántos dioses. Y cuando se les, ¿verdad?, puso un desafío a su fe, ellos se mantuvieron firmes, ¿sí o no? No nos vamos a postrar ante la estatua. No nos dejemos gobernar, hermanos, por las cosas que no vienen de parte de Dios o por las cosas que podemos ver, o no permitamos que las cosas que a veces vemos, las situaciones difíciles, nublen, ¿verdad?, nuestra visión, nuestra vista espiritual, o que intenten opacar nuestra confianza en Dios. Hermanos, Pedro no estaba loco, la tormenta era real, ¿no? El viento era fuerte. Su error no fue ver el viento como tal, porque pues nosotros vivimos en un mundo rodeado, ¿verdad?, de desafíos, ¿sí o no?, externos a nuestra, cosas que se van a permitir, que van a probar nuestra fe. Entonces el error de Pedro no fue ver el viento en sí, sino dejar que el viento le explicara su realidad en lugar de que Jesús lo hiciera. Y a veces las cosas difíciles que vivimos, a veces permitimos, ¿verdad?, que el dolor, que la aflicción o la frustración, no lo sé, sean nuestros maestros. O sea, escuchar más a eso, más que a lo que Jesús nos dice. Ahora aquí pasa algo. Pedro pues mira el viento, ¿no? Luego tiene miedo y luego ¿qué pasa? Se hunde. Bueno, aquí hay una secuencia muy interesante en este versículo. El miedo, hermanos, no es la causa del hundimiento como tal, sino que es el síntoma de haber perdido de vista a Cristo. El miedo, ¿sabía usted qué provoca en nosotros? Paraliza los músculos. Esto es algo científico. ¿Sabía eso? El miedo paraliza los músculos. Por eso dicen que cuando estamos en el mar nadando, el miedo nos hace más pesados. Sentir miedo pasa eso, porque nos paralizan los músculos. Fisiológicamente, el pánico de Pedro pudo haber causado que sus piernas se pusieran rígidas, perdiendo el equilibrio necesario para mantenerse sobre el agua milagrosa, porque ya había caminado. Fíjense, hermanos, aquí esto es para nosotros. La ansiedad no es más que el hábito de mirar el viento de las posibilidades negativas futuras. A lo mejor pasamos más el tiempo, o se lo digo de esta manera, a lo mejor usted pasa más el tiempo analizando el qué pasará así y esto y aquello, que escuchando el yo estoy aquí de Dios. Porque a veces puede ser que eso es lo que más nos preocupa o lo que más nos preocupe. O eso es lo que estamos más pensando, ¿no?
El ruido de las circunstancias, entiéndase de esta manera. Como la economía, ¿verdad? Miramos que el peso sube, baja, ¿no? Y ahí andamos todos, hay que comprar dólares, ¿no? Miramos nuestro sueldo, ¿verdad? Que ya nos recortaron o a lo mejor va a pasar algo. Entonces miramos eso y dejamos de ver al que es el proveedor. En la familia, a lo mejor estamos teniendo, ¿verdad?, días difíciles, conflictos o discusiones, no lo sé, y miramos más eso y dejamos de ver a aquel que nos puede ayudar, ¿verdad?, a restaurar nuestra familia, al restaurador. Porque nos enfocamos más en el conflicto, en el momento difícil, que en el restaurador. En la salud, a lo mejor estamos más, ¿verdad? Ahorita lo que orábamos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a los que hemos estado un poquito de la salud, a lo mejor nos gobierna más los síntomas. Ay, ya me voy a hacer el testamento, ¿no? Y ya pronunciamos la bendición de Jacob a los hijos, ahí estamos con el drama. Y a veces nos invade más eso que recordar quién es nuestro sanador. Obviamente no es fácil las enfermedades. No porque, ¿verdad?, pensemos si se desaparecen. Simplemente que no se nos olvide que la enfermedad, que las circunstancias, que todas las cosas que nos pueden estar pasando no nos hagan olvidarnos quién es nuestro Salvador. Entonces aquí sale el peligro de estudiar el problema, fíjense. Muchos de nosotros nos hemos vuelto expertos en nuestra tormenta, ¿sabe? ¿Por qué? Sabemos cuánto mide la ola, a qué velocidad viene el viento, ¿verdad? Y cuánto daño puede hacernos. Eso sí lo podemos explicar. Hermano, es que tú no sabes lo que me está pasando, tú me entiendes que porque tú estás allá. Bueno, puede ser que yo no lo entienda todo. Y nunca lo voy a entender todo, ¿eh? Pero hemos olvidado la última palabra que Jesús nos dio. Hermanos, hermano, yo le pregunto con todo el amor del Señor, ¿de qué estás hablando más en estos días? ¿De lo que Dios te prometió? ¿De la palabra que Dios nos enseñó? ¿De lo que Dios quiere hacer, está formando? ¿O de lo fuerte que está soplando el viento? ¿Estás mirando a Jesús a través de tus problemas? ¿O estás mirando tus problemas a través de Jesús? Hermanos, nuestra fe no se hunde por la fuerza de los problemas, fíjese esto, sino por la atención que le prestamos a los problemas. El viento tiene su fuerza, ¿verdad? O el poder de asustarnos tal vez, pero no tiene la autoridad para hundirnos si Cristo nos sostiene. Cuando Pedro se dio cuenta de que su enfoque le había fallado, el agua comenzó a cubrir sus rodillas. Hizo lo único que una fe sacudida puede hacer: soltar un grito de auxilio, un clamor. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, fíjense. ¿Ok? Una fe que comienza a hundirse. Vamos a leer una vez más el versículo 30. Dice así, Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, fíjense, al ver el fuerte viento, y explicamos, ¿qué pasó cuando lo vio? O sea, cuando se quedó mirando, y dijimos que la palabra ver quiere decir como analizando, como estudiando, o sea, no nomás es miró así y luego ya se volteó, no, es que se quedó viendo bien. ¿Eso qué hizo? Tuvo miedo, le provocó el miedo, y comenzando a hundirse, ya todo invadido por el miedo, se empezó a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ok. Hermanos, a diferencia de una piedra que cae al agua, Pedro empezó a sumergirse gradualmente. Fíjense, esto nos enseña que el descuido espiritual tiene una inercia, ¿ok? Miren, en el mar de Galilea el agua es dulce. Esto es importante entender por qué. Porque el agua dulce, hermanos, es menos densa que el agua salada. Aquí esa es la diferencia. Lo que significa que el cuerpo se hunde con mayor facilidad si no hay esfuerzo por mantenerse a flote, ¿ok?
Eso es lo que quiere decir, es lo que significa que sea más densa. Hermanos, la fe no se apaga como un interruptor, ¿verdad? De que, pues hoy tengo fe, mañana, no. Se evapora como, entre comillas, como el agua si no se cuida. Pedro no pasó de caminar sobre el agua a estar en el fondo del mar en un segundo. Así no. Hubo un momento donde el agua le llegó a los tobillos, luego a las rodillas y luego a la cintura. ¿Ok? El peligro, hermanos, uno de los peligros más grandes que podemos tener es cuando el agua nos llega a los tobillos y pensamos que todavía puedo manejarlo, ¿verdad? Hermanos, el hundimiento comienza cuando creemos que nuestra propia fuerza puede compensar nuestra falta de enfoque en el Señor. A lo mejor podemos aprender cosas, a lo mejor podemos, ¿verdad?, adquirir cierta experiencia. A lo mejor ya sabemos hacer algunas cosas, pero hermanos, nunca por ningún motivo pensemos que la fuerza que podemos llegar a tener en algún momento es suficiente para sostenernos. El que nos sostiene es el Señor. No descuidemos nuestro enfoque. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es mi enfoque como cristiano? ¿Cuál es mi meta como cristiano? ¿Cuáles son mis metas, mis prioridades como cristiano, como cristiana? Como hijo, como hija, como padre, como madre, como esposo, mi esposa. Cada año al final, ¿verdad?, del año, el mundo hace los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Es una tradición que las 12 uvas, que no sé qué. Y se proponen muchas metas, se proponen muchas cosas y casi nadie las cumple. Porque lo hacen en un momento de emoción, en un momento pues en un buen deseo, en una buena intención. Pero no porque tengan la convicción de verdad hacerlo. No tiene que ser fin de año, hermanos. No tiene que ser una fecha especial para tomar una decisión firme de decir, ¿sabes qué? Mi prioridad es mi relación, es mi comunión con Dios. Y convertirme en el hombre o la mujer que Él quiere que sea. Voy a trabajar, voy a dar lo que tenga que dar, voy a rendir lo que tengo que estar dispuesto. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a rendir lo que sea necesario para que la obra de Dios funcione. ¿Qué pasa si vamos al doctor y estamos, ¿verdad?, pues no muy sanos, que digamos, no, pero por alguna enfermedad, y nos dan una receta y nos dicen, miren, no, ya no puede comer tacos de carne asada, ya no puede comer esto por 2 semanas. Y saliendo de la consulta nos vamos a los tacos. ¿Qué tanto vamos a ver los resultados aunque tomemos la medicina? ¿Qué va a pasar? No, es que yo soy hijo de Dios, hermano, y Él es mi sanador, Él es Jehová Rafa, y se ponen acá hebreos, ¿no? Así. Bueno, si no seguimos las instrucciones, hermanos, no, ¿verdad? Lo mismo sucede, hermanos, si queremos que Dios sane, si queremos que Dios haga de verdad poder ser la obra, el fruto de la obra de Dios, tenemos que dejar las cosas que Él nos pida y hacer lo que a Él le agrada, para que su medicina, que es su palabra, ¿verdad?, haga el efecto en nuestros corazones y sane todo lo que tenga que sanar. Pero fíjense, vamos a ver aquí algo muy interesante que es la anatomía del descuido que pasó aquí con Pedro. Hermanos, históricamente los grandes fracasos de la fe en la Biblia, como podemos mencionar algunos ejemplos, el rey David, Salomón, ¿verdad?, incluso Pedro, siempre fueron precedidos por una serie de pequeñas cosas, ¿ok? O vamos a llamarlas concesiones. Miren, nadie se aparta de Dios por una gran tormenta. Nos apartamos por los pequeños descuidos que ocurren mientras la tormenta sopla. Por esas pequeñas cosas que empezamos a descuidar. Hoy no oré, pero bueno, mañana repongo 2 horas o lo que sea que oremos, ¿no? No es así. Miren, la palabra hundirse, algo es muy importante aquí, muy interesante. Aquí en el original se usa también para describir un naufragio. ¿Y es esto?
Pedro estaba experimentando un naufragio de fe en cámara lenta. No es que solo dejó de creer que Jesús era el Señor, porque a lo mejor tal vez nadie de aquí dirá, oye, ya no creo, ¿no? Yo creo que todos creemos que Jesús es el Señor. ¿Si ustedes lo creen o no? Él es el dueño del universo, ¿sí? Bueno. No es que dejó de creer que Jesús era el Señor. Es que dejó de creer que Jesús era su sostén en ese segundo, en ese momento específico. A veces esta reacción, esta condición del corazón surge cuando no recibimos algo de parte de Dios que hemos pedido o no vemos obrar a nuestro favor, entre comillas, a Dios. A veces ese nuestro favor no necesariamente es la voluntad de Dios, hermanos. Eso tenemos que entenderlo. No todo lo que a veces queremos hacer o lo que le pedimos a Dios, no todo está en su voluntad. ¿Sabía eso? A lo mejor no todo lo que queremos ahorita puede que no esté dentro de la voluntad de Dios. Por eso siempre tenemos que estar examinando nuestra oración y en la comunión, ¿verdad? Dios nos muestra, no, mira, esto no. Esta es la parte, hermanos, aquí donde se pone interesante, miren. Vamos a aplicar este punto. Nadie decide un domingo, hoy voy a dejar de amar a Dios para siempre, ¿no? Lo que sucede es que dejas de buscarlo en lo privado. Es decir, el agua nos empieza a llegar a los tobillos. Luego, el pecado que antes te dolía, ahora solo te incomoda un poco. Entonces el agua aquí ya empieza a llegar a las rodillas. Después, la iglesia y la convivencia con nuestros hermanos. ¿Cuántos amamos nuestra iglesia? ¿Sí? ¿Amamos a su familia en Cristo? Porque nunca me ha llevado a los tacos. No, hermano, es que aquí entra y parece el... No, hermano, si le dijera dónde vivo, ¿no? Pero bueno. Entonces, el pecado, ¿verdad? Que antes nos dolía o que le dolía, ahora solamente lo incomoda un poco, ¿no? Después, lo que dije ahorita, la iglesia, la convivencia, la comunidad, ¿verdad? Se vuelven algo opcional. El agua aquí llega a la cintura. Hermanos, muchos cristianos están en un estado de flotar, pero no de caminar. Ya no están avanzando hacia Jesús, solo están tratando de no ahogarse. A lo mejor la pasión con la que veníamos a escuchar o el deseo de aprender de la palabra de Dios ya no es el mismo. Vivimos tan enfocados en nuestro dolor tal vez, o en nuestra frustración, que pues voy a ir a la iglesia a ver qué sale, ¿no? Aquí yo quisiera hacer un llamado a la honestidad. Hermano, hermana, tal vez hoy no estás en el fondo del mar, pero sabes que el agua ya te llegó al pecho. No esperes que el agua te cubra la cabeza para admitir que el enfoque que has tenido, que he tenido, en las circunstancias te está hundiendo. Si comparáramos nuestra pasión por Dios, o lo voy a decir de esta manera, si compararas tu pasión por Dios, tu vida de oración y tu confianza hoy con la que tenías hace un año, ¿estás más alto o el nivel del agua ha subido? ¿Cómo sería la imagen? Hermanos, lo hermoso de este pasaje es que aunque Pedro se estaba hundiendo, como lo que estamos leyendo aquí, por su propia distracción, no se hundió en silencio. Fíjese esto. El hundimiento no es el final de la historia, si todavía tienes aliento para clamar. Esto nos lleva al siguiente punto, fíjese. Una fe que clama en medio de la debilidad. Nomás vamos a volver a leer la última parte del versículo 30, que le dice, Señor, sálvame, le dice. ¿Verdad? Le dijo Pedro. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro no tuvo tiempo, hermanos, para una oración así, ¿verdad? Muy, no, con hebraísmo, no lo sé. Solo no dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, amantísimo Padre, no se aventó, no. ¿Qué fue lo único que Pedro pudo hacer en ese momento? Gritar unas cuantas palabras. Se cree que en el original fueron tres, ¿no?
según los estudios. Fueron 3 palabras lo que gritó. En la cultura judía, hermanos, la oración solía ser estructurada y litúrgica. ¿Se acuerdan cómo tenían, o si hemos escuchado en los estudios, ¿verdad? Cómo tienen sus oraciones. Pero aquí vemos que eh, vemos lo que los teólogos llaman, o lo que a veces se dice en teología, una oración de flecha. ¿Sabe? Es la oración del desierto, de la angustia. Hermanos, a veces pensamos que para volver a conectar con Dios, después de una duda necesitamos limpiarnos o estudiar más. Pero Dios nos enseña que el grito de auxilio es una forma también de fe. Pero tiene que ser nuestro pan de todos los días. Esto es una situación dada, hay que entenderlo en el contexto, ¿verdad? El hecho de que Pedro gritara a Jesús y no intentara nadar de regreso a la barca por sus propios medios demuestra que aunque su fe era poca, seguía dirigida al lugar correcto. Si todavía, hermanos, estamos ahí muy frustrados, podemos clamar al Señor. Fíjense, notemos que Pedro no dice, Señor, sálvame. Es que el viento sopló muy fuerte. O es que los otros no me ayudaron. Que luego a veces le echamos la culpa a todo, ¿verdad? Porque ¿cómo estás, hermano? No, es que si supieras lo que es estar aquí, hermano, soportar acá. Bueno, le echamos la culpa a todo, ¿no? Bueno, la fe que salva no es la que se justifica ante el error, sino la que se rinde ante el Salvador. El hundimiento, por así decirlo, fue el tutor de Pedro, ¿no? A veces, hermanos, Dios permite que sintamos el frío del agua para que soltemos el orgullo de haber caminado sobre ella. Que a veces decimos, no, ya soy un servidor, ya... no, hermano, nomás te puedo contestar por WhatsApp. Otros se ponen muy así, no por correo, si no, no me hables, ¿no? Hermanos, a veces Dios permite el agua que sintamos el frío del agua, permite que sintamos eso para que soltemos el orgullo de haber caminado sobre ella. El éxito de Pedro, hermanos, entre comillas, lo hizo autosuficiente. Su hundimiento lo hizo un adorador dependiente. No se nos olvide que ¿de quién dependemos? Del Señor, ¿no? Claro que nos da fuerza, sabiduría para tomar buenas decisiones, nos ha dado dones, capacidades, pero dependemos y no debemos dejar de depender de Él ni por un momento. Miren, la palabra que se traduce por dio voces en el original describe un grito muy fuerte, casi animal, fíjense. Nacido de un miedo profundo o una necesidad extrema. No solo fue un susurro elegante, fue un grito desgarrador desde lo más profundo de Pedro. Pero fíjense, hermanos, aquí sucede algo, aplicando todo esto. Hemos creído que la fe es ser como una estatua de mármol que nada la mueve, ¿no? Así que nada pasa. Pero la fe bíblica a menudo se parece más a un hombre hundiéndose que grita por ayuda. No es que siempre tenga que estar fallando, no, si entendamos la imagen en el contexto. Esto quiere decir reconocer que necesitamos ser sostenidos siempre, siempre. Hermanos, tal vez nuestro mayor acto de fe hoy no es predicar un sermón, sino decirle a Dios, no puedo con este matrimonio solo, no puedo con la relación con mis hijos, no puedo, Señor, yo solo no puedo, sálvame. No puedo, trabajo mucho, horas extras, no me alcanza, Señor, dame las fuerzas, sálvame, yo no puedo, ayúdame a administrar. No sé cuál sea lo que usted esté viviendo en este momento, hermanos. No sé qué dudas, qué cosas hemos estado cargando. Pero clamemos como Pedro, si es que tenemos aliento todavía.
Hermanos, reconocer que necesitamos ser sostenidos no es mostrarnos fuertes ante los hijos, sino entrar a nuestro cuarto y decir: Señor, mi fe se sacudió y me estoy hundiendo en la depresión, no lo sé. Sálvame, sálvame, Señor. Ayúdame, concédeme de tu fuerza y sabiduría para guiar a mi familia con tus palabras, con tu vara y tu callado. Para muchos nomás nos gusta la vara de Dios, ¿verdad? No, hermanos. Estar hundido no significa estar necesariamente desconectado. Mientras todavía tengamos un grito en nuestros pulmones dirigido al cielo, nuestra fe sigue teniendo un hilo directo con el trono de la gracia. Aquí surge una pregunta: ¿estás tratando de nadar por tu cuenta para que Jesús no te vea fallar, o vas a tener la fe suficiente para gritarle desde el fondo de tu corazón, desde el fondo de tu hundimiento? Aquí es donde el amor de Dios, hermanos, brilla más fuerte. Antes de que Pedro terminara su oración, antes de que el agua llenara sus pulmones, la mano que creó las estrellas ya estaba extendida para socorrerlo. Último punto, fíjense. Versículo 31. Un Cristo que sostiene y corrige. ¿Ok? Versículo 31. Dice así: al momento Jesús extendió la mano, ¿verdad? Extendiendo la mano, perdón, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, hermanos, la palabra que se traduce al momento es fundamental. ¿Por qué? Porque Jesús no esperó que Pedro tragara un poco del agua para que aprendiera la lección. No lo dejó luchar un rato más para que volviera o para que valorara el rescate. No, fíjense. Es muy importante entender esta palabra. Él no esperó eso al momento, fue el momento. Miren, la gracia de Dios, hermanos, es una respuesta a veces de emergencia, no una recompensa por un buen comportamiento. Jesús estaba a la distancia de un brazo. ¿Qué tanto mide un brazo? Ahí. A veces sentimos que Dios está lejos, ¿verdad? Pero, hermanos, el texto nos demuestra que Jesús está tan cerca de nosotros, aún en esos momentos de debilidad, como cuando caminamos. Su proximidad no cambia nuestro desempeño. Como mencionamos antes, fíjense, aquí la palabra la palabra asió es agarrar firmemente, ¿ok? Es lo que quiere decir. Un rescate, hermanos, un rescate en el mar, por ejemplo, un salvavidas, no te da la mano para que tú la sostengas. Fíjese esto. Él te agarra de la muñeca o del brazo con fuerza, porque si yo me estoy yendo, pues yo ocupo la fuerza y ya no la tengo para salirme. Ocupo la fuerza de alguien que esté fuera, ¿ok? Hermanos, aquí en este caso el rescate de Pedro no dependió de la fuerza con la que él se pudo agarrar de la mano de Jesús, ¿verdad? La mano de él que estaba pues debilitada por el pánico, porque cuando tenemos miedo se entumen los músculos, ¿no? Sino de la fuerza con la que Jesús lo agarró de él. De eso dependió la salvación y el rescate de Pedro en ese momento. Le dice: ¿por qué dudaste? Fíjense, hermanos, no es la pregunta de un juez como tal, sino la de un maestro, como lo es nuestro Señor Jesús. Jesús no le pregunta para obtener información, porque él ya sabía, pues él estaba ahí, ¿no? Sino para que Pedro meditara. Hermanos, Jesús no reprende a Pedro por hundirse, sino por dudar de la palabra que lo sacó de la barca. Fíjense, en la frase poca fe
vino de una palabra que es casi como un apodo cariñoso que Jesús usa con los suyos. Es como decirle, hijo, tu fe se quedó corta, pero sigue siendo fe. Jesús no lo llama incrédulo, lo llama alguien que está como alguien que todavía está aprendiendo a creer, porque Pedro pues ahí no era lo que fue después todavía, ¿no? Hermanos, hoy muchos leemos esta historia, o muchos leen esta historia y salen diciendo, tengo que ser valiente como Pedro, y no debo de, ¿verdad?, de dejarme intimidar por nada, ¿no? De una manera extremista, porque si no, entonces ya no soy digno del reino, ya no soy digno de que Dios me escuche, de que Dios me use. Pero fíjense, hermanos, la historia termina con Jesús y Pedro caminando juntos de regreso a la barca. Pedro no volvió nadando avergonzado, volvió caminando sobre el agua otra vez, pero en esta ocasión de la mano de Jesús. Hermanos, nuestra seguridad no debe descansar en esas cosas que nosotros nos imaginamos que es la perfección, ¿no? O la perfección de la fe, sino en la perfección de nuestro Salvador. Y aquí yo quisiera dirigir, aplicando esto, dos mensajes aquí. Para los que hemos fallado. Quizás hoy nos sentimos como Pedro, ¿verdad? Empapados, avergonzados por haber dudado. Bueno, Dios no va a solapar nuestros pecados jamás. Pero si somos sus hijos, tenemos que clamar a Él, ir a Él, no intentar hacerlo con nuestras fuerzas. Siente el agarre de Jesús, hermano, hermana. Él no te está soltando mientras te corrige, al contrario. Su reprensión es una invitación a confiar más en Él, no una orden para que nos alejemos de Él. Para los que tenemos poca fe, Jesús puede hacer mucho con esa fe que a veces decimos que es poca, ¿no? Una poca fe que clama genuinamente reconociendo su dependencia, ¿verdad? Puede ser más grande que una fe que confía en sí misma. Si hoy estamos de pie, no es porque fuimos grandes caminantes sobre las aguas, es porque tenemos a un gran Salvador, un gran rescatador que nos sacó de lo profundo. Hermanos, vámonos a la conclusión y la aplicación. Entendiendo, ¿verdad? Y sabiendo que necesitamos de la guía de Dios, de su Espíritu, de su fuerza y de su sabiduría, ¿verdad? Y de todas las cosas que Él nos concede cuando aprendemos a ir a Él. Miren, Pedro dudó, ¿verdad? Y se hundió. Sin duda que esto es algo que nos recuerda que no debemos dejar que las cosas externas, ¿verdad?, nos hagan olvidarnos de quién nos ha llamado. ¿Cuáles son, hermanos, quiero volver al principio, cuáles son esas barcas que no queremos dejar, primeramente, aplicando lo que dijimos al principio, para ir a Jesús? ¿Qué es lo que nos ha estado impidiendo? Una vez que hemos dado el paso de fe, ¿hacia dónde estamos mirando?
Porque no solo se trata de si hemos dudado, se trata de que a quién acudimos cuando dudamos. No se trata de si nuestra fe ha sido sacudida, sino si seguimos volviendo a Cristo. Porque al final, hermanos, la historia no se trata de un hombre que se hunde, sino de un Salvador que sostiene. Así que no sé cuáles son esas cosas que nos han hecho dudar o que nos han hecho temblar de miedo o que nos han impedido, ¿verdad?, salir de la barca para ir a Jesús, o ya estando caminando, nos han hecho dudar y hundirnos. Incluso no sé qué es lo que nos ha detenido de clamar a Él, pero lo que sea que haya sido, vengamos al Señor y clamemos como Pedro lo hizo. No esperemos, hermanos, hasta que el agua nos llegue al cuello. Dejémonos formar por el Señor, por su palabra. Creamos y confiemos en que las cosas que Él permite es para formarnos. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Pedro se iba a hundir? ¿Usted cree que Jesús no sabía que Pedro iba a dudar? ¿Por qué lo llamó entonces? ¿Para qué, Señor, si ya tú sabías que iba a pasar? Bueno, porque el problema no está en Dios, obviamente, porque eso iba a formar algo en Pedro. Iba a marcar un antes y un después en su vida y todas las lecciones que el Señor les da después, ¿no? Porque quería formar en él una fe verdadera, una fe genuina, que a lo mejor no es la más perfecta, ¿no? Porque nadie es completamente perfecto, pero es genuina, es honesta y reconoce su debilidad. Porque tal vez Pedro era un hombre que estaba acostumbrado a valerse de su fuerza, de su talento, de su trabajo, de lo que sabía, de su conocimiento. Pero en ese momento entendió que hay momentos en que las fuerzas no alcanzan, que hay situaciones que no nos alcanza el entendimiento, que va a haber momentos que lo que pueda sentir el corazón tampoco es suficiente para darnos una respuesta. Y lo único que nos va a sostener y lo único que nos va a ayudar es voltear al Señor, clamar y aprender a depender de Él. ¿Amén? ¿Usted cree la palabra de Dios? Yo creo. ¿Usted quiere caminar con Jesús de la mano o quiere aprender a navegar en las tormentas solo con su fuerza? Porque ahí nos vamos a ahogar. Yo quiero aprender a caminar con Jesús de la mano de regreso a la barca. ¿Por qué no nos ponemos de pie para estar orando? Y vamos a reconocer que tal vez hemos dudado, o tal vez ya nos hemos hundido, o tal vez el agua nos está llegando a los tobillos. Estamos descuidando cosas. Yo no sé cuáles son esas cosas que a lo mejor estamos descuidando o hemos descuidado que nos pueden hacer después que nos hundamos. Pero hoy vamos a reconocer delante de Dios, delante del Señor, para poder regresar caminando de la mano de Jesús a la barca. ¿Sabe quiénes estaban en la barca esperándolos? ¿Sabe? Los discípulos, el resto de los discípulos, la iglesia. La iglesia. Así que Jesús no se lo llevó aparte. Vente, pues tú fuiste el único que creíste, vámonos. No. Regresaron a casa. Y en ese sentido, tal vez lo que nos ha hecho dudar nos ha hecho alejarnos interiormente, porque a lo mejor podemos nunca fallar aquí, hermanos, a las asistencias. A lo mejor usted me puede presumir un pedigrí. Yo nunca he faltado un servicio en 50 años. Pues gloria a Dios, hermano. Pero interiormente podemos estar alejados, hundidos. Es tiempo de regresar caminando con el Señor. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde por su palabra que es fiel y verdadera, porque tú siempre nos dices la verdad. Esas cosas que nadie a veces se atreve a decirnos por miedo, por vergüenza o por las razones que sean, Señor. O a lo mejor porque se consideran faltos de sabiduría, tú lo sabes. Pero esas cosas que solo tú nos puedes decir, aquí tú muchas veces y siempre nos dices las cosas. Hoy queremos pedirte perdón, no por ver el viento, sino por dudar de ti.
por dejar que el ruido de la tormenta, por dejar que el ruido de las circunstancias, por dejar que los sentimientos, las emociones pudieran más que nuestra confianza en ti y que nos hicieran dudar y que eso provocara que nos hundiéramos. Perdónanos si hemos estado siendo descuidados en áreas de nuestra vida que pensamos que no pasa nada, que luego lo arreglamos, luego veo cómo le hago, o ahí luego se me ocurrirá algo, a ver cómo. Perdónanos, Señor, porque a veces nos tomamos tan a la ligera nuestra vida espiritual que no nos damos el tiempo de examinarnos. Examinarnos no nada más es cada retiro, cada evento, es todos los días. Para ver si estamos caminando, para ver si hemos salido de la barca o estamos hundidos. Cualquiera que sea el caso, Señor, trae fortaleza a nuestro corazón, trae sanidad, trae alivio, trae fuerza, trae confrontación. Que tu mano, esa mano que se extiende al momento del clamor, se extienda al momento de este clamor, para salir de ese hundimiento y poder regresar caminando a ti, para que en nosotros se forme ese verdadero adorador que depende de ti siempre. Más allá, ese adorador, esa fe que adora más allá de la música, más allá de la emoción, más allá de las emociones, de los sentimientos, más allá de la letra. Una fe que no necesite ver para creer. Una fe que cree que por quien tú eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén y amén.